A finales del siglo IV, el Imperio Romano de Occidente se derrumbó tras pasar casi 500 años como la mayor superpotencia del mundo. Los historiadores han culpado del colapso a cientos de diferentes factores que van desde los fracasos militares y los impuestos paralizantes a los desastres naturales e incluso el cambio climático. Otros sostienen que el Imperio Romano en realidad no cayó en 476 d.C., ya que su mitad oriental continuó durante otros 1000 años en la forma del Imperio Bizantino. Podemos decir que el Imperio Romano como tal finaliza en 1543 tras la toma de Constantinopla por parte de los turcos. En el año 476 solo finalizó el Imperio Romano de Occidente y es esta la caída. El Imperio Romano fue fundado por el emperador Octavio Augusto. Este se convertiría en dictador de Roma y su imperio. Causas de su caída. Una de las causas fue la invasión de tribus bárbaras que habían invadido más allá de las fronteras del imperio. Los romanos resistieron un levantamiento germánico a finales del siglo IV. Como segunda causa eran los problemas económicos y el exceso de confianza en el trabajo esclavo. Las constantes guerras y gastos excesivos habían aligerado considerablemente las arcas imperiales, y los impuestos opresivos y la inflación habían aumentado la brecha entre ricos y pobres. Con la esperanza de evitar el recaudo de impuestos, muchos miembros de las clases ricas habían incluso huido al campo y establecieron feudos independientes. Una de las terceras causas fue el ascenso del Imperio de Oriente. La división hizo al imperio más fácilmente manejable en el corto plazo, pero con el tiempo las dos mitades se distanciaron. El este y el oeste no funcionaban adecuadamente juntos para combatir las amenazas externas, y los dos a menudo se peleaban por los recursos y la ayuda militar. A medida que la brecha se amplió, el Imperio de Oriente creció en riqueza, mientras que el oeste descendió en una crisis económica. La fuerza del Imperio de Oriente sirvió para desviar las invasiones bárbaras al occidente. La expansión y gastos militares excesivos del Imperio Romano se extienden desde el Océano Atlántico hasta el río Éufrates, en Medio de Oriente, pero su grandeza también pudo haber sido su caída. Roma se esforzó en reunir suficientes tropas y recursos para defender sus fronteras de rebeliones locales y externas, la corrupción del gobierno y la inestabilidad política, la llegada de los hunos y la inmigración de las tribus bárbaras. Los ataques de los bárbaros en Roma provenían en parte de una migración masiva causada por la invasión de los hunos en Europa a fines del siglo IV. El cristianismo y la pérdida de los valores tradicionales. El cristianismo desplazó a la religión romana politeísta, acción divina. También cambió su enfoque, alejándolo de la gloria del Estado y colocándolo en una sola deidad. El debilitamiento de las legiones romanas. El ejército de Roma fue la envidia del mundo antiguo. Sin embargo, durante el descenso, la composición de las poderosas legiones comenzó a cambiar. La fila de las legiones finalmente se hincharon con godos germánicos y otros bárbaros, a punto que los romanos comenzaron a usar la palabra barbarus en lugar de soldado. Para finalizar, hay que recordar que la rica cultura y sociedad romana fue destruida por un enemigo inesperado que actuó desde dentro, el cristianismo. El Imperio de Occidente no solo cayó por la crisis política, militar y económica, sino que el cristianismo, con su intolerancia, generó una terrible crisis social, cultural y espiritual que agravó los demás problemas. El Imperio Romano era un imperio feudal, preso de sus propios errores y debilidades, con una población que odiaba a sus gobernantes y con emperadores imbuidos en falsos sueños de poder absoluto, riquezas inmensas, despilfarro e inmoralidad. Felizmente, el Imperio Romano conservó en gran medida la cultura y disciplina romana y por ello sobrevivió. El Imperio Romano de Occidente se convirtió en un monstruo a la raíz de la crisis del siglo III.
La verdadera causa de su caída fue que acabó devorándose a sí mismo, acabado con lo más importante del imperio, la esperanza y los sueños de la gente que lo habita. Conclusión final sobre la caída del Imperio Romano. La separación del Imperio Romano en Oriente y Occidente fue el hecho más importante. Este hecho trajo consecuencias tales como el Imperio Occidental quedó con dominios menos poblados. Los recursos y la población disminuyeron debido a la pérdida de recursos y riquezas en el gobierno de Occidente. Se incrementaron los impuestos, el desempleo y se redujeron las ventas. Como segunda causa podemos nombrar a la corrupción política en Roma. Los emperadores delegaron su poder en una multitud de funcionarios que, actuando por interés propio, arruinaron el Estado. Estos movimientos políticos también afectaron al ejército, debido a la falta de dinero para mantenerlo activo. Se pusieron en marcha una serie de reformas que a medio plazo agudizaron más aún el problema económico. Y por último, como tercer causa, fue la fragilidad del sistema militar del Imperio Romano. Los ejércitos bárbaros que tuvieron desde el siglo II para mejorar el cuerpo y la equipación fue a estudiar al enemigo, aprender de él y buscar oportunidades de sus debilidades. En el bando de los romanos, debido a la falta de efectivos militares, tuvieron que recurrir al reclutamiento de bárbaros y a la contratación de tropas mercenarias, gente sin ninguna lealtad a Roma. Esta debilidad fue la responsable del inicio de las invasiones en Roma.